Entonces vamos a leer. Eh, Dice el título: Plegaria pidiendo protección contra los enemigos ocultos. Dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Vamos a tener una palabra de oración para encomendar este salmo en las poderosas manos del Señor. Nuestro amado Dios, gracias por este momento, un precioso momento que nos das esta plataforma para poder acercarnos a ti, para poder escuchar tu palabra, nuestro Dios. Ella es la que habla a nuestros corazones. Señor, dirige mis palabras que puedan ser entendidas, que puedan ser palabras no mías, sino tuyas, Señor. Tu palabra edificándonos, Señor. Tu palabra exhortándonos. Tu palabra, Señor, motivándonos al hacer. Precioso Dios, muchas gracias porque eres santo y precioso, y encomiendo mis palabras en tus manos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, tengo que decirles que cuando eh, estudié o estaba estudiando este salmo, el Señor, pues, primero que todo me confrontó a mí. Eh, También precisamente en estos días, pues, tuve que sortear muchas cosas y el Señor, pues, me ayudó a través de este salmo, y pues, viéndolo, su mano obrando o hablando a mi vida, yo dije: uy, bueno, el Señor me trajo esta noche para poderles, a partir de lo vivido, a partir de lo que el Señor me confrontó a mí primero, pues poderles también hablar a mis hermanos. Bueno, mis hermanos, este salmo, para entrar en contexto, pues es una plegaria de protección. Y el salmo inicia pues hablando de, o bueno, para hablar un poco del contexto, no se reconoce el momento ni el tiempo exacto cuando David escribe este salmo. Sí, estuve por ahí leyendo y no hay una exactitud de cuándo fue que se escribió este salmo, cuándo el Señor puso en el corazón de David estas palabras de este salmo. ¿Cuáles son los objetivos de este salmo? Pues describe lo maquiavélico que son los enemigos o el camino de los malignos, y también pues nos describe la confianza que tenía el salmista, que tenía David, a pesar de sentirse acorralado, a pesar de que tenía enemigos, personas que estaban a su alrededor buscando su mal. Y pues también está dividido en dos partes. La primera parte, desde el versículo, bueno, el versículo 1 nos habla de la queja que hace David, del versículo 2 al 6 habla de precisamente el ingenio de los malignos, y el versículo 7 al 10 habla de la memorable retribución de parte del Señor. Entonces es como está partido este salmo. Entonces dice el versículo 1: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Y pues a mí me llamaba en primer lugar poderosamente la atención de este versículo, porque como varios de los salmos que hemos visto, hay una voz de clamor, de súplica, más que una queja, como diciéndole, como retribuyéndole algo al Señor, o echando de pronto culpas al Señor.
es un salmo que nos muestra como un derrame de sinceridad por parte del salmista, eh, una solicitud de se haga todo la voluntad del Señor. Entonces, aquí en ese primer momento, David está derramando su corazón delante del Señor y leía un comentario que decía que por muy altos y estrechos que sean los muros que los hombres construyan a nuestro alrededor, siempre hay una abertura en el techo de la mazmorra más terrible que podamos imaginar, a través de la cual el cielo es visible y las oraciones pueden subir. Por más difícil que sea el momento, por más difícil que sea la situación que estemos pasando o el mal que quieran hacernos, siempre podemos presentar eso delante del Señor. Y eso el salmista lo tenía muy claro, o David lo tenía muy claro, y por eso lo primero que él hace es presentar su corazón. Y en estos días leía o escuchaba a un hermano que decía que las oraciones más profundas que uno hace es cuando uno derrama su corazón delante del Señor. Entonces, en otras palabras, David está clamando por ayuda. Ahora, dice la parte B de este primer versículo: guarda mi vida del temor del enemigo. Yo me hacía una pregunta con relación a esta parte B. Yo decía, bueno, David siendo un hombre tan experimentado, un hombre que de 1001 batallas, ¿por qué estará presentando esto al Señor? ¿Por qué estará diciendo guarda mi vida del temor? Como si tuviera en sí temor de ir a la batalla. Pero en sí, lo que nos está refiriendo acá David, o lo que nos está refiriendo este salmo, más que tener miedo a la batalla, David oraba para que, porque no solo para que lo librara el enemigo, sino para que no tuviera temor hacia el enemigo. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace énfasis, que David estaba orando al Señor que él nunca llegase a tener temor del enemigo. Y yo me decía, bueno, pero ¿por qué David pediría eso? Y al mirar algunos versículos, eh, muchas veces nosotros podemos llegar a inventarnos enemigos, podemos llegar a ver en todos lados enemigos, ¿sí? Podemos decir, esta persona me miró mal, entonces ya yo considero que ese es mi enemigo. O esta persona hizo un comentario, o de pronto en una reunión de hermanos dice algo, comenta algo, entonces esa persona ya lo tengo fichado, que esa persona es alguien que yo tengo que tener presente para cuando me diga algo, voy a estar dispuesto a contraatacar. Entonces, miren que es algo que podemos llevarlo a lo práctico, porque muchas veces, en mi caso, yo también muchas veces lo he hecho. eh, Puedo llegar a generar eso, puedo llegar hasta a pensar, oiga, ¿será que alguien me está haciendo algo, está haciéndome un rezo o algo para que a mí me llegue una enfermedad o algo? Yo muchas veces lo he pensado con mis estudiantes. Bueno, antes, después de la palabra, de escudriñar la palabra, y un versículo que me llamaba poderosamente la atención, yo muchas veces decía, oiga, ¿será que algún estudiante que yo le puse una mala nota o algo, será que me está haciendo un mal, está buscando un brujo, está buscando una bruja para hacerme un mal? Y muchas veces uno llega hasta llegar hasta ese momento de una desesperación, de pronto porque puede venir un momento de desesperación o un momento de dificultad. Pero mis hermanos, no se asusten con lo que les acabo de decir, porque el Señor en su palabra nos da respuestas claras de lo que sucede a partir de lo que pueda llegar a hacernos el maligno. Y sin perder el Salmo 64, quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 18. Ustedes lo tienen ahí en Reina Valera, pero mis hermanos, quiero leerlo en la nueva versión internacional, porque es contundente el mensaje que dice la palabra del Señor. Dice Primera de Juan 5:18, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. O sea, en el Señor tenemos absolutamente protección. Nada, por más de que
lo más grande que puede llegar a hacernos una persona es, digamos, una cosa de estas terribles, lo de ocultismo o cualquier cosa de esas, pero podemos tener la tranquilidad de que nada de eso puede afectar nuestra vida. Entonces, a esos viéndolo por el lado de lo más terrible que pueda llegar a ser una persona a nosotros. Además, no vamos a ir a él, pero en Job capítulo 2, versículo 5, cuando Satanás va directamente, se acerca a Dios y le pide tocar a Job, Dios le pone unos límites a Satanás. O sea, nosotros, para cualquier cosa que el enemigo quiera hacernos, que es nuestro enemigo principal o quien debemos poner cuidado y mayor atención, él, aún siendo un enemigo poderoso, él tiene límites. Ahora, cuánto más las personas. Entonces, esto es lo que quería decir con relación a este primer versículo de este salmo, que por más duro que sea el camino, debemos de pedir al Señor que no tengamos nunca temor de las personas, porque el Señor nos está protegiendo. Ahora, del versículo 2 al 6 describe a los enemigos. No necesariamente un enemigo es alguien que nos va a venir de frente a atacar, sino precisamente la esencia de este salmo es mostrar que hay personas que son enemigos ocultos, que pueden maquinar cosas, que pueden tramar cosas, que pueden simplemente decir comentarios en contra, y aquí lo está mostrando de esta manera. Dice el versículo 2: escóndeme del consejo secreto. O sea, hay un entramado para hacer mal a una persona. Dice la parte de la conspiración de los que hacen iniquidad. O sea, hay un entramado para hacer daño a alguien. O sea, el enemigo, el maligno, busca hacer un entramado de maldad. Dice el versículo 3, que afilan como espada su lengua. O sea, su lengua está dispuesta a hablar mal, y no es necesariamente de frente, sino en oculto. Yo decía, bueno, esto es algo muy lejano que se puede dar. Yo diría, hasta mismo dentro del pueblo de Dios, yo no creo ver esto de lenguas afiladas o algo, pero lamentablemente se ve también. No voy a dar de casos específicos o ejemplos de nuestra asamblea o congregación, pero mismo hay personas que profesan ser cristianos, y muchas veces cuando una persona perfectamente a ti te pueden estar saludando y dándote besito en la mejilla y diciendo que eres lo más precioso, pero a la espalda pueden estar diciendo una y otra cosa: es que esta persona es lo peor, es que mire lo que hizo, es que este no sirve, pero de frente no dicen nada. Y eso yo lo he visto, o sea, doy caso específico por mi trabajo. Yo constantemente en mi trabajo, pues yo me desenvuelvo con personas que dicen que son cristianas, con personas que manifiestan a ciencia cierta que son enemigos del evangelio. Entonces, en todos uno escucha hablar mal de los demás, ¿sí? Y con una facilidad, y muchas veces involucran groserías, muchas veces involucran palabras hirientes sobre la otra persona, que uno dice, oigan, ya hace 3 minutos lo acabo de saludar como si nada. Entonces uno dice, ¿cómo puede llegar tan grande la hipocresía de las personas? Dice el versículo 4, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. O sea, buscan el mal, clavar la flecha de mal por las personas, y maquinan. Esas maquinaciones pues son específicamente para hacer un daño específico, ya sea que lo han dicho verbalmente, que han hablado mal de una persona y han hecho un entramado hasta que perjudicaron a la persona, y la persona ni siquiera no se dio cuenta quién fue el que habló mal, quién fue el que dio mala recomendación, quién fue el que dijo, pero al final hubo un daño. Dice el versículo 5, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? O sea, tienen el descaro de decir que nadie los verá, o que nadie los está viendo, que están haciendo, como están haciendo todo a escondidas de las personas, pues nada va a pasar. Ahora, dicho esto, mis amados hermanos,
y amigos que nos escuchan, eh, así como esto puede ser, así como esto, que esta descripción, todos estos malas reseñas o referencias sobre una persona o un enemigo que quiera hacerle daño a otro, puede ser perfectamente un vecino, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un compañero de estudio, póngale el nombre que usted quiera, así como puede ser una persona de esas haciendo mal contra usted. O sea, el Salmo no tan solamente va hablando de ellos hacia mí, sino también puede ser usted mismo y puedo ser yo mismo haciendo daño a otra persona, haciendo estas maquinaciones, afilando nuestra lengua para hablar mal de los demás, pero como nadie nos está viendo, regamos el chisme, regamos la calumnia y pues eso es algo que tenemos que tener cuidado y yo muchas veces, ¿y por qué me confrontaba tanto el Señor? Porque en el caso de mis compañeros, cuando ellos están hablando mal de alguien, ellos pues no se quedan solo hablando mal todo el tiempo, ellos intentan persuadir a otros y decir, bueno, Edwin, ¿y usted qué opina? Después de que ya han lanzado todo el veneno, ¿usted qué opina? Y uno como que intenta ahí, bueno, ¿qué hago? Ya todos han hablado, ¿qué digo yo? Asentar con la cabeza, mirar uno al otro. ¿Qué hacer en ese momento? Porque es que es algo que se ve diariamente, es algo que es constante. La calumnia, hablar mal, y es algo que nos enfrentamos todos los días. Y por eso nosotros tenemos que, como hijos de Dios, tener cuidado de nuestras palabras. Dice la palabra del Señor que en la multitud de palabras puede haber necedad, puede haber ahí algo que no sea edificante y que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y hablamos o con quién hablamos. Si es posible, no hablar mal de nadie por más de que a mí me estén llenando de veneno otras personas, pero yo tengo que mirar, bueno, voy a confrontar esa situación, voy a ir al hermano, voy a ir a esa situación, buscar arreglar, no dejar que eso se convierta en algo peor, peor, en un chisme, en un teléfono roto que después va a ser difícil de poderle dar solución a eso. Entonces es como algo muy importante que tenemos que tener presente, porque a pesar de que en el mundo encontramos hipocresía, señalamientos, conspiraciones, ¿será que estaremos cayendo como hijos de Dios en estas prácticas? Cuando alguien nos llega con rumores, ¿qué hacemos? Cuando sé que alguien habla de mí a mis espaldas o que alguien me está atacando, ¿qué busco? ¿Contraatacar? Cuando de pronto mi esposo, mi esposa me habló, me dijo algo y yo de pronto empecé a guardar, guardar y guardar. Y ya hay un momento en el que ya es como una olla a presión y estallo y ahí sí digo todo. Y una de las cosas que no puede tener reversa es la palabra dicha, así como la flecha lanzada. Entonces tenemos que tener cuidado porque, mis hermanos, todo esto es iniquidad. Si de pronto un hermano me exhorta, ¿será que se convierte en mi enemigo? ¿O será que sé con humildad tomar eso? ¿Será que yo empiezo a decir, no, es que mire lo que me dijo este hermano, me exhortó, pero es que él no ve a sus hijos, no ve tal cosa? Y vemos ahí nos hacemos de pronto una película o nos hacemos una persecución extrema en nuestras vidas. Es algo para que pensemos. Dice ahí, más adelante, dice el capítulo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mire que el Señor, por más de que se está hablando aquí de los enemigos, me está mostrando, si yo empiezo a inquirir en todo eso es iniquidad. Y después, si yo pienso aún más aumentar la hipocresía y de hablar mal de mi hermano, de otra persona, o ser partícipe de cuando alguien habla mal de otra persona, y después voy a presentarme al Señor, bendito seas mi Dios, amo a mis hermanos. El Señor no va a escuchar. Aquí nos está diciendo claro la palabra del Señor. No va a escuchar porque nuestro corazón está solo encaminado a la iniquidad. Por más de que no estemos
haciéndole un daño, pegando, matando a nadie, pero eso es iniquidad. Las palabras también pueden llegar a generar mal en nuestra vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Todos estos actos limitan la comunión con Dios. Por más de que pensemos de que estamos haciendo, que nadie me está escuchando, Dios sí está escuchando. Por más de que yo le diga aún a mi esposo o a mi esposa, yo estoy hablando mal de otra persona, el Señor sí está escuchando. Él está escuchando todo esto. Dice también en el versículo, volviendo al Salmo 64, el versículo 6, dice, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y en el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. O sea, ellos buscan el malo, el perverso, busca investigar, busca la que está dispuesta o con el propósito de hacer daño a otro, eso hasta consulta redes sociales, busca la forma de hacer daño. Y suena algo terrible, como si uno fuera un delincuente y estuviera mirando la forma como puede perjudicar, viendo cuál es la familia, qué hacen. Y hasta muchas veces con el hecho de mirar redes sociales podemos llegar a generar de pronto una imagen del hermano o de pronto a llegar a juzgarlo por eso, por las fotos que tiene, empezar a hablar. Claro, no quiere decir pues aquí que vamos a publicar lo que sea, pero sí podemos llegar a utilizar las redes sociales para hablar mal de una persona o para generar una imagen que no es de pronto de un hermano también. Todo porque se ha hecho una investigación, se ha mirado a profundidad a ver qué de pronto le encontramos mal a ese hermano o a esa persona que nos rodea. Bueno, antes de ir al versículo 7 al 10, quiero profundizar un poquito, ya que estoy punzando en la herida de cada uno de nosotros. Quiero que vayamos a Santiago. Y si hablamos de Santiago, pues mis amados hermanos saben que vamos a hablar de la lengua. Dice Santiago capítulo 3, versículo 4 al 6, dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Vemos aquí lo que es la lengua. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, con todo lo que hablamos. Y sin llegar, mis hermanos, a prohibir lo que ustedes hablan, su personalidad o mi personalidad. Tenemos que muchas veces, si tenemos que guardar silencio, muchas veces es mejor. Porque miren que un pequeño fuego se puede producir, un pequeño fuego que yo creo que produzco con mi lengua puede llegar a generar, a quemar un gran bosque. ¿Todo por qué? Por no tener cuidado a nuestras palabras, a lo que decimos. Por eso el Señor, 2 capítulos antes, nos está diciendo algo y aquí yo diría, Señor, aquí está la clave. Dice el capítulo 1 de Santiago, el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Todo lo que vayamos a hablar, si yo voy a hablar con mis compañeros, si voy a hablar con mis hijos, si voy a hablar con mi cónyuge, si yo veo que a mí constantemente soy una persona que tengo de pronto incontinencia verbal, hablo de más y muchas veces siento que no edifico, tengo que pedirle al Señor sabiduría.
tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Si yo veo que cuando yo hablo, las demás personas quedan en silencio, ¿será que yo estoy dando un comentario constructivo o de pronto yo estoy haciendo un comentario destructivo? Y sin decir nombres, hay hermanos que son súper callados, pero que cuando hablan puede haber la discusión más grande, una reunión de hermanos, una reunión de campamento, cualquier reunión, momento, reunión de equipo de trabajo, con un comentario, todos quedan pensativos. Oiga, yo no había pensado en eso. Y sin necesidad de estar desbordando en palabras, buscando qué decir, contraatacar. La clave, ¿cuál es? No es que, bueno, yo ahora voy a empezar a hacer un ejercicio mental. No, es pedirle al Señor la sabiduría. Si me está faltando astucia para hablar con mis hijos, yo muchas veces tengo que decirle, yo creo que esa es una oración que yo hago todos los días, mis hermanos. O sea, personalmente, Señor, me falta muchas veces sabiduría para hablar con mis hijas. Muchas veces me ha faltado sabiduría para hablar con mi esposa. Señor, dirígeme, instruye mis palabras que sean sazonadas, que cuando yo hable sea para edificar, no para destruir. Que si tengo que exhortar a un hermano también, lo puedo hacer con amor. Ahí sí más, porque es una responsabilidad más grande si yo voy a hablar con un hermano, voy a decir algo. Pero mis hermanos, ¿saben qué es lo más que nos puede llegar a dañar? Es no reconocer que de pronto no estamos hablando con sabiduría. Hace poco, pues yo tuve algunas diferencias con un compañero y muchos compañeros tuvieron diferencias con ese compañero porque pues algo que le pedíamos es, oiga hermano, mejore un poquito la calidad de lo que hace, lo que usted está entregando, porque mire lo que está entregando. Pero ¿qué pasaba con este compañero? Eso, mejor dicho, el que le decía eso se convertía en el enemigo acérrimo, porque él no reconocía, para él el trabajo era las maravillas. Y muchas veces tocaba decirlo, eh, mencionarlo, pero tocaba decir las cosas, decirle de buena manera, pero él no reconocía que las cosas que estaba haciendo no estaban siendo de calidad. Y muchas veces nosotros también de pronto podemos no estar reconociendo que nos está faltando tener sabiduría para hablar o reconocer que tenemos ese problema serio en nuestra vida. Por eso, para hablar con nuestros compañeros, hijos, esposa, vecinos, pero yo siento que una de las luchas más grandes, bueno, está en todos lados. La lucha más grande es poder hablar con sabiduría en todos lados. Que siempre podamos ser personas que llevan esa sabiduría por todos lados. Bueno, quiero que ahora vayamos, mis amados hermanos, otra vez al Salmo 64. Dice el versículo 7 al 9. Ahora el versículo 7 al 10 pues ya nos habla de la retribución, lo que hace el Señor con estas personas, que ya vimos que no es necesariamente alguien que hace, mejor dicho, matar a alguien, sino alguien que con sus palabras maquina cosas o habla mal de otra persona. Versículo 7, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que lo vean. ¿Qué dice acá? Que lo que yo estoy hablando mal, que la cizaña que yo estoy sembrando algún día se me va a devolver. Y lo que yo hice en oculto, atención, se espantarán todos los que lo vean. Eso significa que eso después va a ser algo público. Va a ser algo que va a quedar a la luz. La persona que estaba ensimismada o tenía un propósito de hacer daño a otro, eso va a quedar grabado y eso va a quedar en la mente y algún día va a quedar en descubierto. Por eso el Señor es justo. Por más de que nosotros decimos es que no hay justicia en la iglesia y muchas veces yo miro que los hermanos están haciendo una, otra cosa que yo de pronto veo o puedo llegar a decir es que conmigo se hizo una injusticia. Pero mis amados hermanos y amigos, para el Señor
no se le escapa nada. Él es un Dios justo. Y muchas veces nosotros que queremos tomar cuenta propia o queremos pelear las batallas nosotros. Pero déjeme que vaya a ir a dos versículos, mis amados hermanos y amigos. Uno está en Éxodo 14:14. Esto fue antes de cruzar el Mar Rojo. Dice Éxodo 14:14. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No tengo que afanarme por las demás personas porque el Señor pelea por mí. Yo debo estar tranquilo, que si hay personas maquinando, haciendo cosas en contra mía, debo dejarlo en las manos del Señor, orar, para que por mí sea, no devuelva mal por mal, sino que devuelva bien. Dice en Romanos 12 que si respondemos o si devolvemos bien por mal, ascuas de fuego. Vamos a dejar en vergüenza a esa otra persona. Eso lo está diciendo en Romanos 12. Lo está diciendo. Que usted no tiene con el mismo silencio, con tener sabiduría, con una palabra bien dicha, con una palabra con humildad, sin sulfurarse. Eso puede llegar a generar más vergüenza por la persona que lo está atacando de frente, por la que está generando discordia, sin usted llegar a complicarse, sin usted llegar a buscar contraatacar, buscar hacerle frente, ¿no? El Señor va a actuar. Y también vamos a Segunda de Crónicas 20:15. Segunda de Crónicas 20:15. Son palabras eh, del profeta cuando está diciendo, y dijo, oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Muchas veces nosotros creemos que nuestro enemigo es mi esposa. Entonces yo voy a buscar cómo le hago frente. Es que mis enemigos son mis hijos. Es que los enemigos fue esa persona que me miró mal. Fue esa persona que me está haciendo frente. Pues todo eso está Satanás moviendo hilos para que usted encuentre enemigos por todos lados. Pero, ¿qué dice acá? Que no es nuestra la guerra, sino de Dios. Dejemos eso en la mano del Señor. Descarguemos nuestro corazón delante del Señor. Si vemos que hay algo contra una persona, dejémoslo en las manos del Señor. Dejémoslo a Él, que Él va a poder obrar de la mejor manera, que Él va a ser la persona que va a ayudar, poder dar el mejor trámite de la situación como debe de ser. Por eso muchas veces tenemos que orar. No solamente una oración pequeña, un minuto, sino es algo constante, estar orando en comunión con el Señor. Señor, yo tengo problemas con esta persona. Siento, no puedo ver a la cara a esta otra persona. Siento esto contra esta persona. Vamos al Señor. Si yo tengo eso, alguna rencilla o algo con alguien, vamos al Señor y no nos guardemos. Muchas veces hay personas que se alejan de la comunión, se alejan de estar asistiendo a las reuniones por esto, mis amados hermanos. Pero recuerden, si yo me alejo de la comunión, si yo me alejo de las reuniones, de congregarme, no le voy a hacer daño a ese hermano, no le voy a hacer daño a la asamblea. ¿A quién se va a hacer daño? A mí mismo. Yo mismo soy el que me estoy haciendo daño. Dice el versículo, volviendo al Salmo 64, los últimos dos versículos, dice, versículo 9 y 10, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón.
toda una población es impactada cuando los justos triunfan, cuando se hace la voluntad del Señor. Pero, ¿cuál es lo importante aquí ver, mis amados hermanos y amigos? Y es pues la esencia de lo que hemos estado viendo. Mis hermanos, a mí lo que más me ha impactado ver los salmos es que muchas veces me falta confianza en el Señor. Y aquí pues nos dice que todo esto que pasa nos debe ser estimular para confiar más en el Señor, ver la obra del Señor obrando, ver en su palabra cómo el Señor pudo destruir y derrotar a todos los enemigos de los judíos, del pueblo de Israel, ver todos sus hechos, ver también muchas veces en mi vida cómo el Señor me guarda de enemigos que yo ni sé, deben motivarnos a seguir confiando, no pensando en los enemigos futuros que voy a tener, sino pensar en confiar en el Señor, en poner la mirada en el Señor también. No mirarla, no poner nunca la mirada en los hombres, porque nosotros como hombres fallamos, pero lamentablemente muchas veces ponemos la mirada en los hombres. Debemos de entonces poner nuestra mirada en Dios, alegrarnos, estimularnos unos a los otros, celebrar cuando mi hermano le va mal, orar por ese hermano que de pronto yo siento que tiene algo contra mí, orar por él, bendecir su vida, que ojalá ese hermano le vaya bien en la vida, ojalá que esa persona que me hace la vida imposible en el trabajo le vaya bien en la vida, que si yo le digo a mi hermano o a una persona Dios le bendiga, puede hacer de corazón, mis hermanos, porque en el mundo es muy fácil la hipocresía, pero como hijos de Dios, vamos a caer en ese mismo juego. Y eso es algo que, vuelvo y les digo, lo hablo por mí mismo, porque el Señor me habló a mí, y pues yo fui confrontado con este salmo, y me motiva a poner la mirada en el Señor y amar, por difícil que sea convivir muchas veces con las personas, pero hay que amar. El Señor nos manda a amar, porque así podemos ganar a un hermano. Quiero terminar precisamente con ese versículo de Romanos, antes de terminar, Romanos 12. Dice versículo 19 al 21. Bueno, desde el 18, perdón. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La clave es esa, hermanos, con el bien podemos hacer frente, no con el mejor discurso, con buscar ver si acomodar la palabra para hacer frente, sino a través de la oración y a través de dejar todo en las poderosas manos del Señor. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos, y que nos ayude. Vamos a terminar con una palabra de oración. Nuestro amado Dios, muchísimas gracias por tu gran amor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, nuestro Señor, porque tú eres quien nos ha hablado hoy. No Edwin, no Edwin echándole pullas a algún hermano o alguna persona, sino tú, Señor. Tú has hablado porque vamos en orden cronológico y estamos hablando de este salmo que está dedicado exclusivamente a esto. Señor bendito, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque tú eres el que habla a nuestros corazones. Señor, ayúdanos porque vamos a tener personas que no les va a agradar lo que hacemos. Vamos a encontrar enemigos. Vamos a encontrar personas que en oculto traman en contra de nosotros, pero oramos por ellos, bendecimos sus vidas, Señor, que les vaya bien en la vida y que tú seas bendiciéndolos. De nuestra boca no va a salir maldición,
sino solo bendición para tu honra y tu gloria. Bendito Dios, te alabamos nuestro Dios y te glorificamos en esta noche. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. A todos una feliz noche, que descansen. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Edwin. Le bendiga, Le hermanos. bendiga. Feliz noche, hermanitos. Amén. Bueno. Muchas gracias, hermanitos. Buenas noches, Dios les bendiga. Descansen. Ya. No, Wilson. Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Amén, hermana Doris. Amén, hermano. Dios les bendiga. Wilson. Amén. Le bendiga, hermano. Chao, hermano Jaime. Sí, hermanos. Bendiga. Hermano Jairo, pasado, hermano Alba, Dios les bendiga.